Bueno, recientemente nuestro presidente emitió la propuesta de unas medidas económicas para combatir la crisis, ¿no? Y para estimular el crecimiento económico de nuestro país. De estas propuestas, nuestro asesor financiero en finanzas personales, el contador público Martín Domínguez Chivo, está con nosotros esta mañana para ayudarnos a entender las más sobresalientes y de qué manera podrían tener un impacto, ya sea positivo o negativo, directamente en las finanzas de nosotros, los bajacalifornianos. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. A ver, Pues platícanos. aquí Tú que eres tratando de desglosar un gurú de esto. poquito el informe presidencial, fue una situación pues que me hacen recordar incluso los viejos tiempos del Día del Presidente, porque a pesar de que tú recuerdas el sexenio de Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, que el Día del Presidente lo fueron diluyendo la oposición con las famosas intervenciones de la oposición. Sí, claro. Y entonces Vicente Fox decidió mejor nomás ir a presentar el informe por escrito y tratar de eludir un poco la opinión que pudiera tener el Congreso en ese momento, ¿no? Manifestaciones, etcétera. Y el presidente Peña ha hecho las dos cosas, ¿verdad? Ha vuelto definitivamente a entregar el informe por escrito, que esa es en mi opinión, es una situación muy sana, porque de ahí se les entrega a los diputados, se presenta la glosa, se presentan los encargados de cada área de gestión frente a las comisiones respectivas, y entonces se va analizando paso por paso de lo que fue el informe de gobierno. Sin embargo, luego también él entró al Día del Presidente con su informe en Palacio Nacional. Y entonces ahí sí trató de invitar a gente que sí le aplaudiera, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero fíjate que de todo esto, en resumen, luego él se compromete a 10 puntos importantes, que por cierto le dicen al presidente de los 10 compromisos, porque ya hace 10 compromisos cada 8.2 meses de gestión. Ya ha hecho varias situaciones de compromisos en cuestión de derechos humanos, en cuestión de situaciones de violencia, etcétera. Entonces, cada vez que tiene una crisis severa este gobierno, pues hace 10 compromisos, ¿no? Entre ellos, ahorita destaca algunos en materia económica muy importantes, porque creo que pudiera resarcir un poco la cuestión económica y fomentar un renglón importante que pudiera ser la educación. Pretende crear unos fondos de infraestructura educativa, que está pensando que de aquí al 2018 se podrían recaudar 50,000 millones de pesos para la infraestructura educativa, que eso es una situación muy importante, porque aparte también entre los compromisos se está comprometiendo a un sistema integral para que se hable el idioma inglés, por ejemplo. Y eso es una situación también pues, que nos beneficia para cuestiones de un segundo idioma. Todavía no se tiene bien estructurado la manera en cómo se va a lograr, porque ya de alguna manera el sistema educativo ya prevé la materia de inglés en secundaria y en preparatoria, mas sin embargo no sabemos si vaya a haber un seguimiento importante o ahora sí se empleen otro tipo de métodos como audiovisuales, etcétera, para poder lograr que se hable mejor el idioma. Luego también creo unas serie de acciones que le llaman fibras. Ya las fibras ya habían estado vigentes dentro de nuestro sistema financiero, son las famosas acciones de fideicomisos para inversión en bienes raíces, pero ahora emitió la serie E para infraestructura de energía. Entonces con esas series piensa entrar en una serie de recursos para que mejore la infraestructura energética en nuestro país, sobre todo ahora que van por el gas, ¿no? Más que por la gasolina, más que por el petróleo. Yo creo que para crear a lo mejor infraestructura en materia de transportación del gas LP, etcétera, pero ahí hay una situación importante de extracción, ¿no? A ver, Martín, déjame preguntarte algo para que podamos entender mejor los que no somos muy versados en esta materia. El gobierno emite bonos o certificados, es decir, son documentos de inversión en donde yo voy y compro ese certificado en 20 pesos hoy y en el 2018 me lo pagarían ¿en cuánto? Son igual que los certificados de la tesorería, ¿no? Los compras ahorita en 20 pesos, ¿sí? O sea, el valor nominal son 20 pesos y normalmente tú pagas 10 pesos. Vas a saber que la utilidad, ya cuánto vas a saber en todo ese periodo. Entonces, por eso son certificados, porque prácticamente te aseguran la cantidad. Los bonos, lo que él dio la noticia, son bonos que van a estar en cuestión de la oferta y la demanda, pero van a tener una tasa de pago muy atractiva. Por eso los emiten, para que los inversionistas a nivel internacional pues les interese invertir en ese tipo de instrumentos que seguramente van a tener
mucho mayor rendimiento que en otras partes del mundo. Ese es el objetivo, captar capital. Claro. Sí, yo lo entiendo, pero ¿qué sucede cuando llega ese tiempo y se cumplen los 4 años, por ejemplo, o los 3 que hay de aquí entonces? ¿De dónde va a salir el dinero para pagar eso? Lo que pasa es de que como ahora sí que del mismo cuero salen las correas, porque tú diste tu dinero por adelantado. Entonces, como lo das por adelantado, el manejo de ese dinero te produce más dinero. Entonces, es lo que normalmente hacen. O sea, pero el gobierno en teoría invertiría ese dinero para que generara también recursos. Claro, claro. Entonces, pero no lo invertiría en la infraestructura en sí. Él también la contrataría a crédito. Sí, puede ser que lo contrate a crédito e incluso puede ser que de una bolsa importante genere recursos para concursarlos y crear la infraestructura, ¿no? Entonces, es lo que pretende hacer, ¿no? Por eso sí trae beneficios, porque en el momento de invertir esos recursos, en el momento de hacer más obra pública, en el momento de que haya más circulante, la economía se reactiva, ¿no? Entonces, por ahí va esa serie de recursos, los que pretende hacer para las escuelas, por ejemplo. 50,000 millones de pesos es la meta de aquí al 2018 para juntarlos o haber desarrollado escuelas o la infraestructura escolar, ¿no? Y hay otro tipo de bonos que todavía no especifican bien de qué se van a tratar. Estamos esperando que salga la publicación así formal en el Diario Oficial de la Federación, pero pretenden ser instrumentos a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque los rendimientos a largo plazo pues, son mucho mayores y teniendo el dinero amarrado por un periodo importante. Entonces, es lo que se pretende hacer ahorita con esos 3 instrumentos, ¿no? ¿Consideras que sí, esto mejoraría nuestras condiciones En económicas? cuestiones de oferta y demanda yo creo que sí, pero falta mucho más, falta mucho más. ¿Por qué? Porque falta que el gobierno brinde confianza, la confianza que hasta ahorita los críticos, la oposición, la situación internacional, los ojos internacionales han ido poco a poco mermando. Todo eso desde el movimiento desde la portada aquella del Salvando a México hasta ahorita ha sido un descenso en la popularidad del presidente. Y aparte de eso, bueno, eso no nos tiene que impactar mucho porque en muchos países se hace la clásica estadística de la popularidad, de quién es la persona más popular en Estados Unidos o en Argentina, y no siempre es el presidente el más popular, por supuesto que no siempre son los políticos los más populares, en algún momento artistas, etcétera. Pero lo que sí es importante es de que precisamente muchas veces el desgaste de gobernar no te conducen a ser la persona más popular, pero también las situaciones que no han quedado claras de Ayotzinapa, de Tatlaya, de la Casa Blanca, de la muerte del periodista veracruzano en la Ciudad de México, todas esas cosas son las que van poco a poco alejando más. Si tú ves, por ejemplo, los informes de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, es alarmante lo que está pasando en nuestro país y todos esos prenden focos rojos a nivel internacional que diluyen la confianza de los inversionistas. Y podría ser increíble pensar que este tipo de malas posturas o de popularidad negativa pudieran impactar en la credibilidad de que se tomen buenas decisiones en las finanzas, ¿no? Exactamente, porque todo afecta, lo comentábamos en alguna ocasión, situaciones de magnicidio, situaciones de escape o fuga de rehenes, situaciones de los manifestantes, porque nos hacen falta 43, etcétera, todo eso que se va quedando ahí como en el olvido. A la gente no se le olvida y todo eso se sigue manejando. Actualmente sigue habiendo manifestaciones para que aparezcan los 43, sigue habiendo manifestaciones para que se esclarezca, a pesar de las explicaciones lo de la Casa Blanca. Entonces, todas esas cosas te siguen mermando, ¿no? Sí, por supuesto, pues como remate y moño negro, pues la fuga del Chapo, ¿no? Sí, eso para la cerecita del pastel. Entonces, pone en entredicho, no nada más es que se haya fugado este señor, sino todo el sistema penitenciario mexicano de que está hecho. Y después de ahí te vas a todo el sistema judicial y a toda la implantación de justicia, etcétera. O sea, te vas a diferentes casos que lo van conduciendo hasta que este cuate se fuga. Entonces, eso es lo que te produce desconfianza, ¿no? En un país así, prácticamente pareciera que no hay leyes, pareciera tierra de nadie, pareciera la tierra del más fuerte, y entonces eso va mermando credibilidad en los inversionistas. ¿Y qué pasaría ahora si se dice que pues, en este septiembre el Departamento del Tesoro aumentaría las tasas de interés? ¿Qué pasaría? Sería el mejor pretexto para que México también subiera sus tasas. Había comentado ya hace algunas semanas que México nada más estaba apostando toda esta crisis a la cuestión del valor del peso. Sin embargo, tenía también que aumentar sus tasas de interés.
porque cuando un país aumenta sus tasas de interés son síntomas de desesperación, de que quiere atraer más gente a que inviertan en sus país, y sin embargo, pues estas cosas definitivamente repercuten también a las personas que tenemos créditos, a las personas que tenemos compromisos, etcétera. Genera una serie de situaciones que definitivamente en un momento determinado pues va a venir beneficiándote por un lado, porque adquieres mayor dinero, mejor captación, pero definitivamente en los bolsillos de las personas que tienen préstamos pues sí los van a sentir. Por eso es importante ahorita poner mucha atención, no firmar nada ahorita de préstamos a largo plazo, sobre todo con tasas variables, y esperarnos un poquito, tener un poco de cautela hasta que definitivamente la FED diga si va a aumentar sus tasas o no. Sí, y por supuesto, esto yo creo que es fundamental el de tener cautela y no firmar ningún tipo de contratación de crédito en tasa variable, porque pues es como una soga al cuello, ¿no? Sí, No podemos saber que, sobre todo que sigue habiendo muchas alternativas de créditos, tanto hipotecarios, automotrices y personales, a tasas fijas, ¿no? Sí, así es. Entonces el mercado te ofrece cosas importantes, pero hay que verlas y analizarlas con lupa, ¿no? Martín, ¿por qué no nos das tus números de contacto para que la gente se pueda comunicar directamente Claro contigo? que sí, el 449-7149 y correo martindechu@gmail.com. Martín Domínguez Chío, contador público con nosotros aquí en Como Cada Mañana, asesor de finanzas personales. Te esperamos la próxima semana, Martín. Claro que sí, primero. Gracias.